Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Ah, sí, ok. Buenos días, Lick. Buenos días. Disculpa, es el internet que no me permitía compartir el enlace. No sé, el WhatsApp de la computadora no me lo permitía. O sea, sí lo envié, pero no me aparecía en mi celular tampoco. La cámara. Bueno, conforme vayan entrando ya los voy a ir admitiendo. Vamos a empezar con la clase que quedamos la situación pasada. Sobre la cámara fotográfica. Espero que todos hayan hecho su trabajo. No, ya chequé ya, pues chequé como tres que sí realizaron lo que eh, la cámara. Espero que pues sí hayan tenido los resultados, que sí hayan podido observar, porque de hecho sí se observa la imagen invertida y dependiendo de la distancia que tenga, digamos, la pantalla de proyección contra el orificio, pues se va a ver más clara o se va a ver más opaca la imagen. No sé si probaron eso también. Alguien que me dé una opinión sobre su trabajo. O yo le elijo. Ah, vamos a elegir. Lick, buenos días, Lick. Buenos días. Fíjese que en la práctica que hicimos de la cámara, en la visión no sé si tenga que ver el papel, porque pues yo no conseguí el papel, que lo tuve que hacer con aceite, pero no se veía tan clara. No se veía tan clara. Es que de hecho sí se observa claro. Le digo porque yo así lo hice. Lo hice porque igual el momento en que lo hice, no, no tenía una papelería disponible donde consiguiera el otro tipo de papel y dije, bueno, la función es que sea medio translúcido. Y sí, Ándele, sí se ve translúcido, pero así en sí la imagen, ¿cómo le diré? Bueno, no me aparecía es que la Tan imagen clara. se vea más tan clara. clara. Es que lo que pasa es que eso pasa porque a veces no hay mucha claridad. Necesita hacerse cuando haya bastante sol para que se mire bien. Sí, de hecho sí debe de ser cuando sea bastante sol. Una de las cosas. Y otra, pues mover lo que es la pantalla también, el papel, para ver a qué distancia se observa mejor. O sea, logra apreciar más claro. Les digo que yo con el papel que tengo, con la cámara que hice, sí, de hecho sí se observa muy bien, se observa de forma clara, se observa la imagen y sí se observa invertido. Entonces, ahí ya comprendemos pues cómo en realidad es que funciona, que nos habla sobre la cámara oscura y la proyección que sale invertida. Entonces, vamos a continuar con la clase, vamos a empezar a ver un poco de la cámara fotográfica, vamos a hablar sobre la cámara fotográfica, principalmente las digitales o reflex que tienen estos componentes. Estos componentes que les voy a manifestar son principalmente de la reflex porque tienen el objetivo intercambiable. Sin embargo, también las cámaras digitales se les puede mover el ISO,
se le puede mover en algunas, especialmente se le puede mover la velocidad de obturación, dependiendo del tipo de cámara que tengan, ¿no? Y todo eso va a depender, pues, para obtener una mejor imagen con mayor nitidez, o dependiendo de la cantidad de luz, que ya vimos que es importante la cantidad de luz que ingrese a la cámara, se va a ver una fotografía más nítida o se va a ver más borrosa, se va a ver más oscura, se va a ver inclusive en ocasiones que tiene mucho ruido. Ruido es una serie de puntilleos que sale cuando hay cuando en realidad eh, tomamos fotografías en un lugar que está oscuro o de noche, y lo que hacemos es mover una de las variables de la cámara fotográfica o de la fotografía, que es el ISO. Al mover el ISO, hacemos más sensible el sensor a la luz, y esta sensibilidad provoca que se genere un puntilleo. Entonces, vamos a ver más adelante sobre lo que les estoy platicando, a qué se refiere. Y dependiendo de si esta clase vemos este, y con respecto a fotografía forense, recuerden que la fotografía se aplica en distintas áreas, ¿no? Si pueden apagar su micrófono. Ya. Dependiendo de el tipo de área en que nos encontremos, pues vamos a requerir ciertas fotografías. Digamos, una de las imprescindibles que no nos puede fallar y que siempre se va a realizar la documentación fotográfica, y no nada más la documentación fotográfica, sino también la documentación escrita, la, la documentación, un croquis, planimétrica, también es en el área de criminalística, ¿no? Pero pues también podríamos estar en otra área, digamos que en área también hay áreas que la separan en el área de fotografía forense, y no precisamente porque sea el área de fotografía, no se va a ocupar, sino que a veces los ministerios públicos solicitan fotografías de algún objeto, la cual le va a servir al Ministerio Público para sustentar que sí se tuvo ese objeto, o si se tuvo ese indicio, pues en la mano, y se tuvo físicamente. Entonces, por eso le designan en ocasiones al perito fotografía digamos, de indicio 1, y dentro del indicio 1 es un sobre, como embalaje, un sobre con con su respectiva etiqueta, y en su interior a veces contiene pues los famosos carrujos, que es lo que pone a disposición el policía, o inclusive pues las bolsitas con polvo blanco, que lo más probable que es cocaína, ¿no? Pero en esta situación, la única función del perito, sería el perito fotógrafo, es realizar la fijación fotográfica. Nosotros no nos vamos a meter en cuestiones de identificación. Entonces vamos a ver cómo es que se realiza. Les voy a mostrar dictámenes pues, de objetos, fotografías de objetos, fotografías de lesiones, fotografías en el área del departamento de criminalística, cuáles son las que se realizan también. Y pues vamos a ver también la metodología que se aplica, siendo pues el método deductivo el primordial. ¿Por qué? Porque va de lo general a lo particular, y eh, el registro fotográfico debe llevar una serie o una secuencia en la cual nosotros vamos de manera ordenada mostrando pues digamos, si es el lugar de los hechos, pues el lugar de los hechos. Si son las lesiones, pues igual las lesiones de un individuo. Entonces, todo eso lo vamos a compaginar con el método que se utiliza. Y más adelante lo tengo. De hecho, va a ser cuestión de una tarea también esta parte. Vemos que la cámara fotográfica es un aparato que busca reproducir una imagen a partir de la luz reflejada en un sujeto u objeto. Siglos han pasado y a pesar de la modernidad, las cámaras fotográficas actuales funcionan con el principio básico de la cámara oscura. ¿Qué es lo que ustedes realizaron? Con la cámara oscura, pues pudieron observar que en realidad sí se refleja una imagen, y la imagen se puede observar que está invertida.
a quien le haya salido de manera idónea, ¿no? El trabajo, porque de hecho, como se los dije, sí sale. La cámara que yo tengo se ve clarita. Y en estos momentos salgo afuera y veo el frente de mi casa, sí veo la imagen, que no al 100, no le voy a decir que es súper nítida, pero digamos en un 80% sí se observa bien y se observa evidentemente la imagen invertida. ¿Por qué? Porque es así como se refleja la luz. Entonces tenemos que, siglos han pasado y a pesar de la modernidad de las cámaras fotográficas actuales funcionan con el principio básico de la cámara oscura. La luz penetra a través de un diminuto orificio o abertura al interior de una caja opaca que proyecta una imagen de la superficie de la abertura. Se le añade una lente, la imagen adquiere una mayor nitidez y la película hace posible que esta última se fije. Entonces ahorita vamos a ver, pues ya vieron en las diapositivas anteriores que pues anteriormente se utilizaba lo que eran las películas fotográficas, que eran los famosos rollos fotográficos en los cuales eran superficies sensibilizadas a la luz y por eso ustedes me imagino que no lo conocieron los rollos fotográficos. ¿Alguien de ustedes que sí los haya conocido? ¿Sí los conocieron o no, jóvenes? No, eran pequeños rollos que se introducían dentro de la cámara y no se podían exponer a la luz. En la cámara tenían la parte de arriba, digamos, si esta fuera la cámara, como una manijita para girarle y cambiar a la siguiente foto. O sea, ahí decía 1, 2, 3, porque esta era sensible a la luz. Al momento que se ponía el rollo en la cámara, únicamente se jalaba una partecita y no podía ser expuesta a la luz la demás parte, porque si no, se revelaba. O básicamente, como son compuestos sensibles a la luz, haluros de plata, estos se empiezan a ennegrecer. Entonces lo que se hacía era meter en el interior lo que es el rollo fotográfico o las famosas placas fotográficas, que actualmente siguen pidiendo algunos ministerios públicos, solicito placas fotográficas, así lo solicitan. De tal lugar, digamos, del lugar de los hechos. Y las placas fotográficas ya básicamente pues ya no se usan. Permítanme. No me están hablando de la escuela. Espérame tantito, la Blake Sandy me está solicitando. Entonces, continuamos. Entonces, como les iba diciendo anteriormente, así solicitaban las fotografías. Solicito placas fotográficas del lugar de los hechos. Eso estoy hablando de el antiguo sistema de justicia penal, cuando se utilizaban, cuando eran averiguaciones previas. Actualmente son denominadas carpetas de investigación. Entonces, actualmente ya no es válido que ya no es válido el que digan se solicitó placas fotográficas. ¿Por qué? Porque ya nosotros no remitimos placas fotográficas, lo que se remite es resultados de una fijación fotográfica. Remitimos fotografías impresas y si se requieren, se remite la fotografía mediante un medio electrónico en un dispositivo USB para que sea proyectada en una pantalla. Entonces, actualmente ya no solicitan placas fotográficas, sino que solicitan fijación fotográfica del lugar de los hechos. Sin embargo, hay
aún ministerios públicos que siguen colocando esa parte, digamos, en la solicitud, siguen poniendo que ellos están solicitando placas fotográficas. Sin embargo, esto se lleva a debate cuando está en el juicio oral. Le digo porque a mí no me ha pasado, pero sí fui a un juicio oral en el que estaba mi jefe y le dijeron, ¿qué es lo que le solicitaron? No, pues fotografías del lugar de los hechos. Sí, pero ¿qué es lo que dice el oficio de petición en donde le solicitaron el dictamen pericial? Y pues mi jefe dijo, no, pues solicitan placas fotográficas. ¿Y qué es lo que usted está remitiendo? Pues fotografías impresas, entonces no es lo mismo que le solicitaron. Y como les digo, ahí se somete a debate. ¿Por qué? Porque el abogado defensor lo que quiere realizar es que se deseche ese medio de prueba. Entonces, en este caso, el dictamen pericial. Entonces, por eso es importante hasta la terminología que se utiliza. ¿Por qué? Porque ahí sí es justificable, ¿no? El decir, no, es que al final de cuentas nosotros remitimos una fijación fotográfica del lugar de los hechos, cuya finalidad es demostrar que dicho lugar existe y que se encuentra en tal dirección. Eh, Supongamos que es un lugar de los hechos, ¿no? En cambio, los ministerios públicos y los abogados defensores, pues, entran en controversia en el aspecto en de que, no, es que me está pidiendo placas fotográficas y yo no le estoy remitiendo placas fotográficas, le estoy remitiendo unas fotografías impresas, que para finalizar, la finalidad de estas es lo mismo, es la misma situación, pero, pues, entra a debate y sí genera un cierto conflicto. Entonces, hasta eso en la terminología es importante que sepamos qué es lo que nosotros realizamos. Como una de las cosas primordiales que ya les he dicho es que actualmente, ¿cómo es que se denomina la fijación fotográfica? De hecho, se le sigue diciendo fijación, sin embargo, en la Guía Nacional de Cadena de Custodia ya no dice el término fijación. Si se dan cuenta, con ustedes hice la práctica de balística, ¿verdad? Es pregunta. Jóvenes, Sí, Li. bueno, si con ustedes hice la práctica de balística, pues han de recordar que en la parte de registro de cadena de custodia hay una parte donde dice documentación y donde dice documentación dice fotográfica, escrita, planimétrica, otra. ¿Sí recuerdan esa parte? No la recuerdan. ¿Qué parte dijo, dice? Hay una parte de la cadena de custodia que dice documentación y está la documentación fotográfica, videográfica, planimétrica y dice otras, escrita también dice. Sí, sí, es en los documentos que nos dio. Sí, en el registro de cadena de custodia, Sí, sí, sí. así lo recuerda. Ah, pues si se dan cuenta, ahí qué es lo que les dice. Les dice documentación, no dice fijación. Sin embargo, el término fijación en la Guía Nacional de Cadena de Custodia o en el nuevo sistema es lo mismo que la fijación. ¿Y qué es la fijación? Es el registro fidedigno de las condiciones que guardan los objetos, lugares o cosas. ¿Y cómo puedo decir? No, es que sí estoy haciendo una documentación fotográfica y cómo sé que sí es lo mismo que una fijación fotográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos al término fijación y fotografía, pues la fijación fotográfica es el registro fidedigno de las condiciones que guardan los lugares, objetos o cosas de manera fotográfica, ¿no? A través de imágenes que son captadas por una cámara. Esa es la fijación fotográfica o documentación. Entonces también existe la documentación escrita cuando uno hace el dictamen pericial, pues redacta dicho dictamen
redacta todo lo que encontró, redacta el proceso que llevó, hace básicamente todo el peritaje. También hay una fijación escrita, una documentación escrita. Entonces, la documentación y la fijación es lo mismo. No sé si me doy a entender. Jóvenes. Jóvenes. Sí, Lick. Es que se quedan callados. No sé si estoy dando la clase o estoy hablando solo. Bueno, entonces vamos a continuar con eso. Entonces le digo, es muy importante la terminología también que nosotros usemos. Entonces, continuamos con la cámara fotográfica. Como dice ahí, si se le añade un lente, la imagen adquiere una mayor nitidez. Por eso les dije que usaran una lupa. ¿Por qué? Porque si lo hacen nada más con el punto, con el orificio, y permiten, sí se alcanza a ver, pero si con la lupa se observa todavía medio borroso, no se observa al 100%, con el punto y que atraviese la luz, el orificio y que atraviese la luz únicamente, se observa más opaco, se observa más oscuro, entonces no se alcanza a ver bien. Entonces por eso se los dije que lo primordial era que lo hicieran con un lente, ¿no? La cámara es el mecanismo a través del cual la película se expone de una manera controlada. Si bien existen diferentes diferencias estructurales entre ellas, todas las cámaras modernas se componen de 4 elementos básicos. El que tenemos principalmente, independientemente de que sea digital, que sea una cámara análoga, que sea una cámara reflex, que sea una cámara profesional, pues si tienen un objetivo, si tienen un obturador, el sensor, pues evidentemente tienen un sensor y tienen lo que es, ¿en qué se divide la cámara? En el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es básicamente la caja que contiene todos los mecanismos, sin los aditamentos que posee, digamos, sin el flash, sin el objetivo. Otra parte de la cámara es el objetivo, que es la serie de lentes que le van a dar nitidez, le van a través del cual le pueden dar zoom y a través del cual pueden realizar la fotografía. El diafragma se encuentra dentro del objetivo. Si lo pueden ver acá en la imagen, señala donde dice diafragma, señala en el interior del objetivo. Y esta es como una, se podría decir como pequeña sombrilla o una serie de círculos que se puede abrir o cerrar. Y esto nos va a controlar la entrada de luz, cuánta cantidad de luz deseamos a nosotros que entre hacia el sensor. Y el obturador acá se encuentra en el interior y está delante del sensor. El obturador nos sirve como una pequeña ventanita o sí, como una ventanita que mide el tiempo que va a estar expuesta el sensor a la luz. Más adelante viene la definición en sí, pero esta va a servir para que al momento que entre la luz, pues yo puedo elegir que esté 1 segundo, que esté 2 segundos, a que esté medio segundo, a que esté 2 centavos de segundo. Entonces, ahí también se le puede manipular. Estas son principalmente, ahí sí, el obturador son principalmente manipulados en las cámaras reflex. ¿Alguno de ustedes tiene cámara reflex? ¿No es una cámara profesional? No. Bueno. Oh, Entonces tenemos el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la cámara en sí, sin objetivos ni ningún otro tipo de accesorios. Es una caja herméticamente cerrada que solo permite la entrada de luz a través del objetivo. En una cámara fotográfica tradicional, la vista proyectada por el lente sobre la parte sensible de la película o placa deja una imagen latente sobre la emulsión, que al ser revelada mediante procesos químicos aparece sobre el material fotográfico.
¿Qué es lo que nos dice esta diapositiva? Pues que en sí el cuerpo es la cámara, como se los dije, es la caja sin accesorios, sin el flash, sin el objetivo. Entonces, si tenemos el diafragma dentro del objetivo, entonces tampoco va a tener el diafragma ahí en su interior. Sin embargo, esta básicamente funciona, como dice, como una cámara oscura. Y dice que la vista proyectada por el lente sobre la parte sensible, en este caso está hablando de las cámaras antiguas que utilizaban rollo o una película sensible a la luz, que al momento de que ingresaba la luz, esta película era, se grababa la imagen del exterior, así como lo pudieron ver en la cámara oscura, se grababa mediante ciertos compuestos químicos sensibles a la luz, que son los famosos haluros de plata. Y es lo que dice, deja una imagen latente sobre la emulsión que al ser revelada mediante procesos químicos, después se tenía que ser extraída ese rollo y revelarlo mediante procesos químicos y ampliar la imagen, que es la forma en que se hacía. Sin embargo, pues en las cámaras fotográficas actuales, pues igualmente sí tenemos el cuerpo. Sin embargo, ya no se utiliza lo que es, como dice acá, una película sensible con compuestos químicos, sino lo que se utiliza ahorita son sensores. Es un sensor que permite traducir lo que es la imagen a un software especializado para que se traduzca en una imagen en una pantalla, que es muy distinto a lo que era anteriormente. Sin embargo, pues sigue funcionando la cámara de la misma manera, solamente que cambia lo que es la parte, el sensor, donde llega la imagen. El objetivo, ¿qué es el objetivo? Es el conjunto de lentes que concentran los rayos de luz emanados por el objeto en la cámara. Los hay de diferentes modalidades, fijos o de distancia focal fija. Es decir, no se pueden ni acercar ni alejar con ellos para cambiar la distancia al objeto. Se tiene que mover el fotógrafo y la cámara. La ventaja de los objetivos fijos o de distancia focal fija es que dan más calidad a la imagen, son más luminosos y tienen menos inconvenientes a la hora de enfocar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El objetivo, pues básicamente es la serie de lentes que va a permitir la entrada de luz al interior de la cámara. Y dependiendo del tipo de cámara, pues tiene un objetivo fijo o un objetivo intercambiable. Recordemos que los objetivos, todas las cámaras digitales, principalmente digamos la Sony Ericsson, las sencillas, que se les podría decir, son de objetivos fijos. Y para mover, sí tienen zoom, pero para tener una buena calidad de imagen, porque aunque tengan zoom, si se dan cuenta al momento de, me imagino que sí, eso sí, todo mundo ha manejado una cámara digital, ¿no? Una cámara Sony o Panasonic o de alguna otra marca, ¿no? Pero de las sencillas que no son profesionales. Y si se dan cuenta al momento de hacerle zoom, se va perdiendo calidad de la imagen, se va perdiendo nitidez y en ocasiones se puede ver hasta pixeleado, ¿no? Esto es debido a que en sí el objetivo es fijo o tienen una distancia focal fija. Más adelante vamos a ver qué es la distancia focal. En comparación con los reflex, que pueden ser de objetivos intercambiables y la distancia focal no es fija. Entonces, en esta no es necesario tanto que se mueva el individuo para tener una buena fotografía con muy buena nitidez. Entonces, aquí tenemos lo que es un objetivo, que imagino que todo el mundo lo conoce de las cámaras fotográficas. Aquí lo que es el anillo de enfoque, pasan a través de él los rayos de luz, llega un momento, llega un punto intermedio, un punto en el que se enfoca y de ahí son remitidos básicamente hacia el sensor.
Y ahí tenemos, hay objetivos. Voy a subir esto. Hay objetivos con zoom cuya distancia focal es variable. Se caracterizan porque el fotógrafo puede alejarse o acercarse a su objetivo sin mover la cámara, y esto presenta una ventaja por la versatilidad a la hora de corregir el encuadre, pero también presenta desventajas debido a que dentro de la carcasa se presentan más lentes, de tal manera que la luz tiene que atravesar más cristales antes de llegar al sensor, y esto va restando luminosidad a la imagen. Y aquí tenemos pues lo que les decía, que es la distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? Es la distancia que hay entre el plano focal. El plano focal es en donde se encuentra el sensor, el sensor que va a captar la imagen, y el centro óptico de la imagen. Aquí podemos ver el objetivo, y dentro del objetivo hay una serie de lentes. No solamente es uno, ni son varios, cóncavos y convexos. Y hay un punto en común en el que converge la imagen al momento de llegar a ese punto. Se llama centro óptico. Al llegar al centro óptico, este se vuelve a dispersar y envía la imagen hacia el interior, hacia el sensor. Entonces, la distancia focal es la distancia que existe entre el plano focal y el centro óptico. Y aquí tenemos lo que es el diafragma. ¿Qué es el diafragma? Recuerden que el diafragma, les dije, porque no me quiere agarrar atrás. Podemos ver aquí en la imagen que el diafragma se encuentra ¿en dónde? En el interior del, ¿cómo se llama esto? Alguien que me lo diga. De hecho, ahí No. el objetivo, entonces, se encuentra en Ah. el interior del objetivo. Entonces, el diafragma es la abertura circular situada detrás del objetivo. Ahí dice detrás, pero en sí es en el interior del objetivo, pero no está no está básicamente en la parte central, en el punto focal. No está acá, sino que se presenta anterior a esta. Es la abertura circular situada detrás del objetivo. Funciona en sincronía con el obturador para dejar pasar la luz a la cámara oscura. Esta abertura puede ser fija, como en muchas cámaras, para aficionados, o regulable. Entonces, también acá depende del tipo de cámara, que esta sea fija o que sea regulable. ¿Y para qué nos sirve esta? ¿Para qué nos sirve el diafragma? Nos sirve para obtener profundidad de campo. Hay diafragmas que son regulables desde, digamos, 1.4 hasta 8, desde 2.8 a 16. La apertura del diafragma se observa con la letra F. Lo van a ver en los objetivos, dice F y dice 2.0 a 5.6, digamos. Entonces, el F es que abarca desde 2.0 hasta 5.6, pero si te dan cuenta, el valor de F es inversamente proporcional. Mientras más aumenta el F es la abertura del diafragma. Mientras más aumenta la apertura del diafragma, más pequeño es el orificio a través del cual va a ingresar la luz. ¿Y para qué nos sirve que sea más grande el orificio o que sea más pequeño? Para obtener profundidad de campo. Cuando tengamos un F o una apertura muy grande, la profundidad de campo es menor. Un ejemplo, aquí está poniendo un ejemplo muy claro. Digamos que tenemos un F2.8. Ahí está durmiendo. Ahí está en el cuarto de la Luli. Le voy a... Ya. Cuando entren a la sesión, apaguen sus micrófonos, los jóvenes. Si no, yo lo tengo que estar buscando y apagándolo.
Entonces tenemos que la apertura, como se los dije, tenemos aquí un ejemplo. F dice que es 2.8, que es la apertura del diafragma. F 2.8 va a tener una profundidad de campo muy pequeño, reducida. Aquí tenemos un fondo. Ahí podemos ver el paisaje que está en fondo. En la parte de enfrente se observa pues un arbusto con flores, posteriormente un alce y al fondo se observa lo que es pues una serie de árboles. Si tengo una apertura de 2.8 quiere decir que la abertura es grande, la cantidad de luz que va a pasar hacia el sensor es una gran cantidad de luz, entonces nos da una profundidad de campo pequeña. Entonces la parte enfocada nada más va a ser esta parte, si se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Y cómo se va a observar? Nada más se va a observar el arbusto y las flores. Y todo lo demás del fondo se va a observar borroso. Eso es principalmente las cámaras profesionales. ¿Por qué? Porque se puede manipular el diafragma. Si tengo un F5.6, si se dan cuenta, el F2.8, el diámetro es más grande en comparación con el F5.6. El F5.6 disminuye, pero ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la profundidad de campo, o sea, más al fondo se va a ver claro. Eso significa que la profundidad de campo ya abarca desde donde está el arbusto hasta donde está el alce. ¿Y qué es lo que va a ver la cámara? Va a ver esta imagen, va a ver lo que es el arbusto, básicamente las flores, y va a ver el alce, se va a ver claro, se va a ver nítido, en comparación con la otra imagen que se observa, que el F era de 2.8 y el alce y los árboles se veían borrosos. Y tenemos un F de 11, que es, observan, el diámetro o apertura del diafragma es muy pequeño, ya disminuye bastante el diámetro. La profundidad de campo es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Se enfoca mucho más. Aquí en este caso ya se va a observar de manera más clara lo que es el, bueno, pues las flores, posteriormente el alce y lo que está al fondo. Y podemos verlo aquí en la imagen. Entonces, este es un ejemplo de para qué nos sirve el diafragma en una cámara fotográfica. Pero estas las tienen las cámaras fotográficas profesionales, manipulables, pues en las cámaras sencillas digitales, por lo regular no lo tienen. Entonces, no sé si me entendieron a esta parte de para qué nos sirve el diafragma y por qué es inversamente proporcional. Sí, entendí. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, de hecho esa imagen sí lo explica bien. ¿Me explica bien? Ah, ok. Sí, le explica bien. Y como les digo, la medida de la apertura del diafragma es inversamente proporcional, porque mientras más pequeño sea el número, digamos F1.4, es más grande el diámetro de la apertura, y mientras más se acerque a más lejano, F16, digamos, la apertura es mucho más pequeña. Entonces, a eso me refiero con que es inversamente proporcional. Continuamos. Una cámara digital reflex, o también llamada DSRL por Digital Single Lens Reflex, debe su nombre a dos características fundamentales. Una, el visor reflex, lo cual significa que cuando miramos a través del visor vemos sin ningún tipo de retardo la escena. Esto se produce gracias a un espejo a 45 grados y un pentaprisma que conduce e invierte la imagen para que la veamos correctamente a través del visor. ¿Y a qué nos refiere esta diapositiva? Que cuando vemos a través del objetivo no existe el famoso error de paralelaje. Ese era principalmente en las cámaras antiguas. Actualmente las cámaras digitales actuales tampoco, ya no presentan también ese porque sí le ponen un pentaprisma, pero anteriormente, si vieron los videos anteriores donde les dije que era el error de paralelaje, no los han visto. Bueno, me queda menos de un minuto, se me va a cerrar la sesión. Denme 5 minutos para que abra la otra.
En cuanto se me cierre la sesión, Sí, denme está su- bien.